Oscar. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a platicar rápidamente justamente habíamos platicado en sesiones previas varias cosas. Héctor nos dio un brief bastante interesante sobre la parte de Kubernetes que vamos a retomar justamente para platicar lo que implica crear una aplicación con este approach moderno, por supuesto con contenedores. Así que voy a presentar rápidamente, vamos a ver algunas cosas importantes. El mundo de contenedores y de cloud native o de aplicaciones modernas es vasto, así que voy a tratar de cubrir tanto como sea posible para dar un panorama un poco más amplio de lo que implica todo esto y Oracle cómo lo ve. Mi nombre es Oscar. Yo he desarrollado aplicaciones ya unos 22 años, así que he pasado por varios caminos al respecto en términos de desarrollo, así que hay cosas que voy a poder platicar. Seguramente algunos de ustedes también tendrán muchas historias al respecto, pero bueno. Quiero platicar primero de dónde sale todo este nuevo approach para los que son más jóvenes. Probablemente muchos de ustedes están ya entrando directamente a esta parte de Cloud Native, aplicaciones en contenedores, orquestación y demás. Y todo lo demás, pues es una historia como los discos de 3.5, ¿no? Que por ahí a veces nosotros sí usamos, pero muchos de las nuevas generaciones solamente lo conocen como una historia. Entonces, básicamente, recordemos que hace muchos años la manera de desarrollar aplicaciones básicamente era a través de lo que se le conoce como silos. Pensando un poco en Java, probablemente las aplicaciones Java eran un WAR que tenía todas las clases y dependencias. En algún momento surgieron nuevas formas de sacar todas esas dependencias, por ejemplo, con los EJBs, que permitían a través de ciertas librerías y convenciones sacar lógica de ese monolito para que fuera explotado por otras aplicaciones a través, por ejemplo, de RMI, ¿no? Era un tanto el approach que seguía, por ejemplo, Visual Basic 6, cuando surgió .NET, era el approach similar, era la forma de tener una alternativa a Java del lado del mundo Microsoft, pero básicamente la manera de desarrollar era un monolito y todo estaba dentro. Con el tiempo surgieron metodologías, lo que ahora se conoce como metodologías ágiles, como Extreme Programming o Pair Programming. Por supuesto, ahora lo que es, digamos, un estándar es Scrum, donde nos dice que la manera de hacer las cosas en términos de sistemas es poder entregar, hacer iteraciones más rápidas para poder entregar funciones de una manera mucho más ágil, de manera que el usuario, el cliente no tenga que esperar un año para ver un sistema completo donde probablemente nosotros como desarrolladores o arquitectos o las personas que recaban los requerimientos, haya habido se hayan interpretado mal algunos requerimientos y el cliente nos diga sí, pero esto no es lo que pedí y tenemos que entrar otra vez en un ciclo de desarrollo. Lo que nos dicen las metodologías ágiles es poder entregar funciones mucho más rápidas en lugar de módulos o sistemas completos. Esto nos ha llevado a que una aplicación en .NET estándar o una aplicación en Java estándar, por ejemplo, Java Enterprise Edition, ya no se apega tanto a esas metodologías y necesidades. Por eso es que se empezaron a sacar muchas de las funciones en pequeños sistemitas, dando vida así al concepto de microservicios. Es a partir de ahí donde vamos a platicar básicamente nosotros. Y cuáles son las necesidades, no solamente de entregar rápidamente estas funciones, por supuesto, esto nos lleva a muchas otras cosas. Yo siempre digo que resolver un problema siempre nos genera más problemas. Y no es porque la forma de resolver el problema sea un problema, ¿no? Sino que siempre una cosa nos lleva a otra. Entrar en el mundo de microservicios siempre también nos lleva al punto de mirar la seguridad de una manera un poco más compleja. En un paradigma habitual de un silo, por ejemplo, en Java, en .NET, pensamos sí en cosas de seguridad a nivel del application server, por ejemplo, por supuesto, WAFs o firewalls, a nivel del sistema operativo y demás. Pero tener microservicios amplía mucho más el scope, de manera que no solamente tenemos que pensar en el application server, sino
tenemos que pensar probablemente incluso en el motor de ejecución, si estamos desarrollando en Go Language, en Python o en Node.js o en Java, por ejemplo, con Helidon o Micronaut, tenemos que pensar ahora en un aspecto más profundo en términos de seguridad. La intención también de todo esto es que pueda ser fácilmente escalable. Vamos a platicar un poco más adelante de la escalabilidad y de la disponibilidad, porque eso fue un problema que trajo Docker por sí solo, pero lo vamos a platicar un poco más adelante. La intención también es tener un mayor performance. Para los que hacen o hicieron sistemas de la vieja escuela, ¿no? Como mencionaba, y un silo en Java, un .NET, pensamos que el performance siempre lo tenemos en mente en el sentido de memoria y procesamiento, más hardware. Pero a veces eso no, en términos de dinero para una organización, eso no es factible, ¿no? Entonces, siempre tenemos que pensar cómo optimizar, pero optimizar un monstruo grande es muy difícil porque hay módulos que tienen menos carga que otros y entonces al final hay que ponerle memoria a todo el monstruo. Entonces, los microservicios es algo que buscan resolver, pero tienen sus peculiaridades que vamos a mencionar, insisto, más adelante. Lo que sí es que nos da mayor agilidad. En la escuela, uno de los patrones que nos enseñan es que exista compatibilidad, pero no dependencia completa entre los módulos. De manera que si yo quito uno, debería en teoría seguir funcionando el sistema sin tanta complicación, es decir, no debería de tirar el resto de los módulos, ¿no? Que insisto, en monolito eso es un poco complicado, pero los microservicios nos permiten esa agilidad de poder actualizar, agregar funciones, tener diferentes versiones incluso del mismo servicio con diferentes interfaces y poder hacer las cosas de una manera más rápida o más ágil. Incluso mucho de esto, antes de los microservicios, surgió la parte de DevOps, que ahora es mejor conocida como GitOps, que vamos a platicar un poco más adelante y por eso me estoy yendo rápido en los slides. No quiero echar mucho verbo sobre dibujitos, pero DevOps y GitOps nos dieron esa agilidad. Por supuesto, ponerlo a función en una organización no es tan simple, pero es algo que sí debería de ocurrir. Otro problema que trajeron los microservicios es la observabilidad, porque es un problema. Vamos a pensar que tenemos en desarrollo un microservicio o una instancia de un microservicio y cuando tenemos 10 microservicios tenemos 10 instancias de cada uno y no es tan problemático para poder diagnosticarlo. Pero cuando llegamos a otro ambiente, por ejemplo, preproductivo o productivo, cuando falla una función, debemos tener una traza de todas las peticiones para saber en qué microservicio falló y de ese microservicio, ¿cuál de todas las instancias? Vamos a pensar que estoy tratando de autenticarme en un sistema y probablemente el microservicio de autenticación no fue el que falló, sino probablemente el proveedor de los tokens fue el que falló. Pero ¿cuál de todas las instancias? Si tengo 20 instancias, tengo que diagnosticarlo de una manera distinta a la vieja usanza. Entonces, la observabilidad es un reto y es un problema que trajo. Por supuesto que hay formas de arreglarlo que vamos a ver más adelante, ¿no? Algo importante es la resiliencia, que tenga la capacidad de poder recuperarse de una manera elegante, es decir, que no falle drásticamente y que aparezca ahí un error que el cliente o el usuario a veces no entiende, ¿no? Un error 404 horas es bastante fácil de entender, incluso por los memes, pero hay otros, cuando aparece un stack trace, de repente es bastante estresante para un usuario porque no puede interpretarlo. Algo y al final importantísimo para quien está costeando la ejecución de un sistema, pues esos son los costos, ¿no? Entonces, la posibilidad de crecer o de decrecer de manera dinámica bajo demanda es bastante importante. Y otra cosa, por supuesto, es la portabilidad. Yo recuerdo cuando empecé a desarrollar, digamos, los primeros sistemas importantes, grandes que tuve, los primeros no, porque yo siempre era el único desarrollador y yo me las apañaba como podía, pero cuando empecé a trabajar en equipo, yo no era el dueño de todos los sistemas, pero había dependencias entre el sistema que yo desarrollaba y el resto de sistemas. Eso quería decir que yo necesitaba bajar el código de todo lo demás, compilarlo y echarlo a andar, aunque a mí no me interesara qué dependencias tenía, si tenía Commons DSP o Spring JDBC, etcétera. Pero cuando los otros desarrolladores actualizaban algo, tenía que hacer lo mismo en mi sistema. Entonces, Docker lo que también buscaba, y que logró perfectamente, fue crear esta portabilidad. De manera que para otras dependencias, yo solamente hago un Docker run,
bajo la imagen y ya no me preocupo adentro qué tiene porque ya está aprobada. Entonces, esos son los primeros o los principales retos, complicaciones de este nuevo paradigma. Esto a su vez nos lleva a tener, justamente como mencionaba Héctor en su sesión anterior, un tanto así hay principios de diseño que son resultado de las necesidades y retos que acabamos de mencionar. Voy a platicar rápidamente estos porque eso lo vamos a ver a grandes rasgos cuando entremos en la demo. En algunos lugares, hace muchos años, era un problema, y yo siempre pongo el ejemplo de las entidades gubernamentales, donde regularmente como se buscan a los recursos que desarrollan sistemas es de acuerdo a un tabulador de nómina, y de acuerdo a ese tabulador, pues se consiguen las personas con conocimiento, ¿no? En un momento era mucho más caro Java que PHP, por ejemplo, ahora las cosas han cambiado bastante, y a veces el tabulador decía que solamente, y no es por lo menos la experiencia en México, no es que PHP o la gente que sepa PHP es mala, es la manera en la que ven las cosas las entidades de gobierno en México. De repente era más fácil tener a alguien de PHP que alguien de Perl, por ejemplo, que era o es muy complicado Perl, alguien de Java que sepa Java Enterprise Edition, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto era un problema porque teníamos a que hacía bien Visual Basic o .NET en su momento, Java, Perl, Python, ahora GoLanguage, Node.js, PHP, y eso era un problema porque tener monolitos pues obligaba a la gente de PHP a aprender Java o a los de Java a aprender PHP y entonces era un problema. Los microservicios ahora tratan de sacar provecho de eso y verlo una ventaja, como una ventaja más que una desventaja. El que hace bien PHP hace sus microservicios en PHP y al que lo hace en Java no tiene ninguna dependencia, ningún problema, que si no es RMI, que si solo es a través de Socket TCP, simplemente es a través de API REST, y entonces ahí es donde permite el uso de frameworks según nos sintamos cómodos y nuestra experiencia, ¿no? Hay gente que no hace ya tanto Java, como yo ya no hago tanto Java, utilizo otros frameworks como Helidon o Micronaut para eso, que me ayudan a quitar todo el ecosistema de alrededor, que si el web XML, que si el entry point, los servlets, el mapping, etcétera. Entonces, los microservicios pretenden, junto con las metodologías ágiles, hacer las cosas más rápido, ¿no? Y es como van saliendo estos nuevos frameworks y herramientas, toolkits, que vamos a ver más adelante, por ejemplo, cuáles tiene, para esa parte, ¿no? Entonces, crear aplicaciones usando estos frameworks ligeros para hacerlo más rápido. Por supuesto, ahora las aplicaciones ya no se comunican a través de sockets TCP. Probablemente algunas de nicho, como las de telecomunicaciones, sí tienen que ser a través de sockets TCP e incluso tiene que ser a través de estándares ISO, como el 8583 para la comunicación a nivel de transacciones económicas. Pero en general se busca que sea a través de API REST, lo cual nos lleva a un problema que trajeron los contenedores, ¿no? Tenemos a lo mejor 4 contenedores corriendo en la misma máquina o incluso a veces ni siquiera todavía tenemos esos contenedores construidos y corremos los procesos directos en el sistema operativo y tenemos muchos puertos abiertos. Entonces, la manera de resolverlo fue a través de una API Gateway que sí da seguridad, pero además nos permite darle el conocimiento de hacia dónde tiene que rutear las peticiones. Si tiene que ir al microservicio A, al B, al C, al D, e incluso poder tener esta capacidad de poder descubrir under the hood los servicios. Entonces, ese es otro elemento que me parece que también ya platicaron previamente, que regularmente participa en las arquitecturas cloud native o de microservicios. Eh, y como ya sabemos y como probablemente también podamos hacer la deducción, ya los sistemas ya no se entregan como un binario o como una serie de clases o de DLLs, por ejemplo, en .NET, sino a través de contenedores. Y esto es importante, lo vamos a ver un poco más adelante en el contexto de GitOps. Es por eso que ahora nuestro enfoque no nada más es te voy a entregar las clases o te voy a entregar el empaquetado, el WAR, para que tú le agregues todas las dependencias, los JDBCs, JNDI, etcétera, sino todo ya va a estar a través de un contenedor, lo cual agiliza no solamente el desarrollo, sino también la entrega en los diferentes ambientes, por ejemplo, producción. Toda esta complejidad nos llevó a otra vez DevOps, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante, así que me lo voy a saltar ahorita hasta que lleguemos en la parte de la demo. Por ahí también alguien comentó, me parece que Héctor en la sesión anterior platicó sobre functions, que en otros, o surgió con el concepto de serverless.
estas funciones, en lugar de tener todo el contexto completo de infraestructura, el application server con las librerías, con el web XML, en un web inf y además en un application server como WebLogic, con un servlet container como Tomcat, que además hay que agregarle memoria y todo lo demás que ya sabemos. La intención es que solamente escribamos un pedacito de función en Java, un método en Java o una función, por ejemplo, en Node.js, en Python, y la infraestructura nube, en este caso la de Oracle, va a ser el resto. Algo importante es que esto es sin estado, es decir, si yo quiero autenticar, por ejemplo, o generar un JSON Web Token, quiero autenticar un usuario, autorizar un usuario, pero no necesito mantener la sesión abierta. Esto es una función o es un approach bastante óptimo porque solamente escribimos un pedacito de código, no necesitamos guardar status y entonces lo hacemos de una manera mucho más rápida. Entonces, estos conceptos ya los platicó Héctor en la sesión anterior y vamos a continuar de una manera más rápida. Voy a detener esta parte de los principios, hay mucho más. La intención del lado de nube y en Cloud Native es que muchas de la infraestructura, la gran mayor parte de la infraestructura sobre la que recaen los despliegues, la absorba el proveedor de nube, en este caso Oracle, por ejemplo, pensando en el motor de Kubernetes, en Autonomous Database, que es algo que ya platicaron, me parece también Héctor, en la sesión anterior. La intención es quitarle la preocupación y la carga de trabajo innecesaria a la gente especializada. Es decir, no vamos a no necesitar a alguien de base de datos, lo vamos a seguir necesitando, pero en lugar de estar viendo otras cosas como cómo está ajustado el motor, cómo está usándose el disco para poder almacenar los datos, cómo es el uso de memoria para los datos en memoria, eso lo va a hacer la infraestructura, en este caso el proveedor de nube, el DBA se debe de encargar de otras cosas necesarias solamente de negocio, es decir, que la base de datos tenga la estructura, que no estén datos corruptos, por ejemplo, y muchas otras cosas, dar a lo mejor, crearlos, incluso algunos esquemas ya se pueden crear de otra manera, pero tareas necesarias para el negocio en términos de base de datos, pasa lo mismo con Kubernetes y otras plataformas. Entonces, la intención es delegar al proveedor de nube mucha de esta chamba, ¿no? Lo cual lleva a que mucha de este monitoreo lo va a hacer también el proveedor de nube y muchas otras cosas, los que desarrollamos, sabemos que poder poner una herramienta de monitoreo ya a veces es un proyecto independiente del proyecto de desarrollo que estamos haciendo, ¿no? Porque hay que ponerle el Elastic Stack, probablemente hay que también configurar Grafana, Prometheus, a Grafana hay que crearle el dashboard y entonces aparte de desarrollar el sistema original, tenemos que desarrollar todas estas cosas. Entonces, esa es la ventaja de los proveedores de nube, en particular Oracle. Vamos a platicar al final qué tiene de diferencia en estos elementos, ¿no? Entonces, si hay preguntas, quiero recordarles, está una sección de preguntas y respuestas para que nos ayuden. Héctor me va a estar ayudando, monitoreando esta parte y respondiendo ahí mismo. Ahora, hay arquitecturas estándar para este tipo de despliegues, por supuesto pueden variar y esta arquitectura es algo estándar en términos de microservicios de Cloud Native y de Oracle. Solamente quiero mencionar que hay un sitio de arquitecturas público que ofrece Oracle donde hay arquitecturas de referencia. Entonces, si ustedes quieren buscar cómo es una arquitectura de alta disponibilidad, por ejemplo, en WebLogic, con SOA, con microservicios, funciones, integraciones, por ejemplo, con un ERP, ahí las pueden consultar. En un momento más me voy a dar la tarea de buscarla, no la tengo a la mano para que ustedes la tengan. Entonces, esta es una arquitectura enfocada al consumo a través de web y o de móviles, donde ya muchos elementos los habían comentado previamente. Pasa por la capa de seguridad, en este caso un WAP puede no pasar por ahí si no es una aplicación web, sino una aplicación móvil, probablemente no pase por ahí. Existe, por supuesto, una capa de seguridad alrededor que probablemente incluso ustedes como usuarios de tecnología no van a ver porque eso se encarga Oracle y ustedes no son conscientes de ello. Hay otras capas de seguridad que sí son conscientes, como el WAF. Por supuesto, las peticiones pueden o van a pasar por API Gateway, por un API Gateway que es, como había mencionado, el encargado de no solamente saber hacia dónde rutear, a qué elemento del backend rutear las peticiones, sino además también agregarle políticas de seguridad para poder, por ejemplo, evitar un ataque 2, poder validar tokens, por ejemplo, reemplazar headers, hacer
ruteo a través de headers, etcétera, etcétera, etcétera. En la vieja escuela eso se hacía, bueno, todavía se sigue haciendo, pero en mis tiempos se hacía solamente con el balanceador diagonal firewall físico, y todo lo demás se hacía dentro del código. La intención es que todas estas funciones de seguridad no estén dentro del código porque pueden cambiar si los estamos implementando o probando en mi máquina, en el servidor de desarrollo o en la nube. Esas políticas deberían ser independientes al desarrollo. Entonces, por eso que existe el API Gateway, y al final van los microservicios. Ahora, algo importante que yo siempre menciono: un microservicio no siempre es un contenedor, y un contenedor no siempre es un microservicio. Cloud Native nos dice que, pues, idealmente una cosa nos lleva a otra, pero podemos tener, por ejemplo, SOA Suite, o WebLogic, o Web Center Content, o la suite de seguridad, o incluso base de datos, que no es microservicio, pueden ir en contenedores. Hay microservicios que no necesariamente tienen que correr en contenedores. Por ejemplo, cuando estamos desarrollando, probablemente cada vez que hacemos un cambio en el código no tenemos que hacer un Docker build y luego hacer un push al repositorio y luego hacer un pull o hacer otra vez el run para reiniciar el contenedor. Solamente nos quitamos de esa parte de Docker cuando estamos desarrollando, para que sea un hot reload, por ejemplo, y entonces un servicio no corre en un contenedor, ¿no? Entonces es algo que siempre me gusta enfatizar. Por supuesto, esto corriendo habitualmente en Kubernetes para la orquestación, que vamos a ver un poco más adelante cómo y por qué sale Kubernetes, qué problemas busca resolver y cómo lo resuelve. Entonces, esta es una arquitectura típica habitual que, insisto, puede variar. Un poco más adelante vamos a ver cómo varía, por qué puede variar, etcétera. Me parece que aquí las letras se ven un poco más grandes, pero no sé si es mi display. Voy a continuar de todas formas. ¿Qué es Kubernetes? Habíamos platicado que las metodologías ágiles nos trajeron algunas necesidades, buscaban resolver necesidades que nos trajeron algunos otros problemas que se resolvían con contenedores que a su vez generaron más problemas. ¿Qué problemas generaron? Originalmente Docker surgió y hasta la fecha sigue siendo una herramienta no productiva, es decir, no va a haber un ambiente productivo que deba correr en Docker, y vamos a ver más adelante por qué. Prácticamente en la teoría no corre en producción Docker, porque, por ejemplo, si tenemos 3 imágenes, por supuesto, existe la red de Docker, y entonces podemos tener, a lo mejor todos los microservicios están escuchando el puerto 8080, como están corriendo internamente, no hay problema, pero cuando los tenemos que exponer, no podemos exponerlos todos con el puerto 8080, sino el primero tiene que ser el 8080, el segundo 8081, y así. Entonces, cuando tenemos 10 microservicios de las cuales depende nuestra aplicación, pues tenemos un montón de puertos abiertos, ¿no? Cuando tenemos que crecer, pues también es un poco ya complicado crecer automáticamente. Entonces empieza a no resolver estos problemas, retos que vimos al principio, de resiliencia, escalabilidad, etcétera. Es por eso que alguien dijo, no, de hecho Docker tenía una herramienta que se llama Docker Swarm, que no logró cubrir todos los requerimientos y resolver los problemas a nivel productivo, y alguien dijo, tenemos que hacer algo al respecto porque Docker resuelve muchos problemas y creemos que lo único que le falta es una herramienta decente de orquestación, ¿no? Y entonces por eso que alguienes crearon Kubernetes. Kubernetes nació siendo un motor de orquestación de contenedores que hace muchas cosas que hace Docker no productivo de una mejor forma. En particular, Oracle ofrece lo que ya había mencionado Héctor, OKE, Oracle Kubernetes Engine, y es el mismo Kubernetes que existe, que ustedes pueden descargar, simplemente que tiene una capa de PaaS, de plataforma como servicio encima, desde donde se puede gestionar las cosas de una manera más rápida. Lo vamos a ver un poco más adelante. La parte de actualización de versiones de Kubernetes también es mucho más simple. Solamente es un clic, lo vamos a ver un poco más adelante también. Porque ustedes saben, los que han usado Kubernetes y probablemente a nivel productivo, pues hay muchos asegúnes que hay que tomar en cuenta para poder modernizar o actualizar Kubernetes. Principalmente cuando Kubernetes anuncia cambios que son disruptivos, como la falta o la obsolescencia en el soporte de Docker. Probablemente muchas de las empresas sí tuvieron que verse obligadas a migrar, entonces, o actualizar, entonces es un tema complicado.
Lo importante de esto es que sigue siendo abierto y apegado a los estándares, es decir, que si probamos una imagen en nuestra instalación de Kubernetes local, lo podemos portar sin problema a OK. Otra cosa que había platicado Héctor muy acertadamente es que nosotros ofrecemos un registro privado de imágenes, también lo vamos a ver. No tiene costo, muchas otras herramientas que voy a ir mencionando en el camino tampoco tienen costo, salvo algunas peculiaridades que, insisto, voy a seguir detallando hacia adelante. Flexibilidad, performance o alto performance, también lo voy a mencionar más adelante y a detalle, por eso es que estoy yendo muy rápido. Y por supuesto, la parte de seguridad embebida de Kubernetes, la que ya conocemos de siempre, acceso basado en roles, por ejemplo, secretos, bóvedas, pero además todo lo que implica tenerlo en OSI. La capa adicional de seguridad que Oracle ofrece en todos los servicios PaaS o de IaaS en OSI. Otra cosa es que hay servicios, otros proveedores ofrecen algunas de estas capacidades, por ejemplo, la posibilidad de escanear las imágenes por vulnerabilidades. A veces eso lo cobran, en particular Oracle no lo cobra, lo ofrece porque sabe que es algo que debe de ocurrir. Es decir, si yo subo una imagen, puede ser que esa imagen no solamente vulnere mi sistema, sino la infraestructura de nube sobre la que está corriendo. Entonces, para Oracle es importante evitar que incluso esos hoyos, huecos de seguridad se permeen y lleguen hasta la infraestructura completa de OSI. Entonces, esto es algo que Oracle ofrece sin costo. La posibilidad de poner roles para poder desplegar nos permite, pues, segregar todas estas funciones para quienes sí y quienes no pueden hacer pull, push o pueden gestionar, por ejemplo, un registro completo, ¿no? Existen otras posibilidades que esto viene de caja en Kubernetes, por ejemplo, la creación, el crecimiento automático de los pods con HPA, por ejemplo, pero algo que no soporta de forma natural Kubernetes es el crecimiento de nodos. ¿Por qué? Porque esto depende del proveedor de nube. En particular, Oracle ofrece eso a través del crecimiento elástico de su infraestructura o de máquinas virtuales si es necesario. Otra cosa que por ahí había mencionado es el soporte para GPUs y para ARM, arquitectura ARM. Nada más, aquí yo no voy a entrar a detalle. Si ustedes gustan saber más más a profundidad de esto, remítanse por favor a las grabaciones previas. Entonces, son pocas de las, aquí están mencionadas 4 de las características más importantes. Existen más que voy a ir mencionando, insisto, más adelante, pero aquí es donde voy a ahondar un poco más. Cloud es vasto, voy a tratar de ir paso a paso. Lo que ahora voy a hacer es mostrarles un poco de Kubernetes, cómo se aprovisiona, porque a ustedes ya se les ha invitado a sacar su cuenta de nube. Pero además vamos a ver, no solamente eso, vamos a crear o ver lo que implica crear una imagen. Para los que han escuchado solamente contenedores, ¿qué es lo que implica crear una imagen de Docker? Para los que no, para los que ya lo hacen habitualmente, vamos a ir un poco más adelante con la parte de Cloud Native. Ok, déjenme quito esta barra. Muy bien. Los que ya tengan cuenta, les va a ser familiar esto si ya entraron y estuvieron viendo de qué se trata. Los que no, eso es lo que van a ver. Están disponibles todos los servicios. Ya habían enfatizado en que este trial tiene una cantidad de créditos disponibles para que ustedes aprovisionen todos estos servicios. También está la capa de Always Free, que también en la primera sesión se detalló qué servicios y cuáles son los límites. Sin embargo, yo en particular me voy a ir directamente a la parte de OK, que es, insisto, la plataforma PaaS de Kubernetes de Oracle. La manera en la que se aprovisiona esto es muy simple. La ventaja que ofrecemos con respecto a hacer un Kubernetes casero o on-premise, vamos a decirlo de las dos formas, y casero me refiero a veces queremos jugar un poco y usamos alguna distribución como K3S o K0S,
y funcionan perfectamente, pero tiene sus implicaciones. Ya si pensamos en K8S, es algo más elaborado que vale la pena cuando es productivo, pero tiene sus aseguros. Yo aquí tengo mis clústeres. Voy a crear un clúster rápidamente. Es súper simple. Ya habíamos platicado o ya les habían platicado los conceptos básicos de infraestructura, de lo que implica la infraestructura de OSI. Entonces, aquí existen dos formas, la rápida y la custom. La custom me permite poner cosas muy específicas, como si yo quiero un segmento en particular de subred, si yo quiero un nombre en particular, o ya tengo una VCN existente y la quiero aprovechar. Eso no lo vamos a hacer en pro de la agilidad de esta demo. Yo voy a usar el Quick, y disculpen mi puntero, pero esta es la máquina de mi hija, entre paréntesis, entonces no piensen mal de mí. Vamos a poner un nombre, en realidad es súper rápido. Recordemos que todos los recursos de generación 2D OSI se agrupan en compartimentos para poder incluso poner políticas de seguridad. Yo tengo mi propio compartimento y tengo yo disponibles estas versiones. Algo importante que hace Oracle con respecto a el versionamiento no solamente de Kubernetes, sino de otras herramientas como Terraform, como WebLogic, como SOA, etcétera, es que certifica las versiones de lo que se está utilizando. Esto nos lleva a que si ustedes consultan en las versiones de Kubernetes, probablemente estemos un poco más atrás porque Oracle debe garantizar que la versión de Kubernetes, la más reciente, funciona. Esto nos lleva a que cuando la certifica, probablemente Kubernetes ya liberó otra. Entonces, puede ser que vayamos un poco más atrás en este versionamiento. Por supuesto también, y algo importante es que las versiones más viejas las empieza a retirar porque tiene o bugs o tiene problemas de performance o características que ya estén en desuso, como el motor de ejecución Docker. Entonces, Oracle, conforme va sacando nuevas versiones, va removiendo otras. Entonces, yo voy a usar la última versión y aquí me permite seleccionar de qué lado van a quedar mis elementos de Kubernetes. Solamente para resumir lo que Héctor ya mencionó, tenemos el nodo master, también tenemos el API server, que a su vez me permite poder interactuar desde fuera a través de API REST con mi infraestructura de Kubernetes. Habitualmente es público. Esto me lo pondré en una subred pública. Recordemos que una VCN puede tener N subredes, donde esas subredes pueden ser públicas y privadas, para poder aislar el tráfico y poder poner políticas específicas en esas subredes. Entonces, habitualmente va del lado público. Puede ser, algunos clientes lo requieren privado y prefieren conectarse a través de un bastión, que es un equipo intermedio, para poder conectarse desde el exterior e interactuar con las subredes privadas. Eso también es posible. Menos habitual son los workers públicos porque es donde está nuestra infraestructura de negocio, nuestros sistemas en ejecución. Por lo tanto, lo más habitual es tener los workers privados. Otra cosa es que yo desde aquí puedo seleccionar qué tipo de shape voy a querer ejecutar mis workers. Solamente para resumir, un shape, digamos, es una plantilla de creación para las máquinas virtuales. Ya hay unas plantillas nuevas que son dinámicas que me permiten crecer conforme yo voy avanzando en el tiempo y necesidad. Las otras más habituales son las estándar, por ejemplo, voy a seleccionar, yo regularmente selecciono las más pequeñas, que tienen unos CPU y 7 GB de RAM, que me parece que eso es lo que entra en el free tier, en el always free. Entonces yo voy a usar los más pequeños y voy a crear tres nodos, puedo tener 5, pero obviamente aquí algo importante a considerar, pues es el billing, ¿no? Que se va a cobrar el cómputo, no la plataforma de ejecución o la plataforma de Kubernetes, ni esta plataforma PaaS, sino solamente la infraestructura sobre la que va a cobrar. Es todo lo que necesito hacer. Yo solamente aquí confirmo que se va a crear pues lo necesario a consideración del plan de despliegue de Terraform, y entonces aquí me da la opción de crear un clúster o guardar como stack. Solamente por hacer traer un poco a la memoria qué es lo que hace Terraform, me permite garantizar que el estado deseado en mi plan de despliegue es el estado actual de una infraestructura nube, de manera que si yo lo guardo como stack, podría utilizarlo, por ejemplo, en un ciclo de DevOps para poder crecer o crear y eliminar ambientes bajo demanda cuando yo estoy ejecutando mis pipes de pruebas, por ejemplo.
¿no? Entonces, yo podría guardar esto y ejecutarlos desde DevOps. Yo voy a crear el clúster. Probablemente va a tardar aquí unos minutos. Mi intención no es esperar a que se cree todo esto. Sin embargo, yo lo voy a dejar creándose aquí. Voy a utilizar otro clúster que yo tenga por aquí, por ejemplo, de demo. Eh, Acceder al clúster también es bastante simple. Solamente tengo que darle clic en el botón acceder al clúster y lo puedo hacer desde un ambiente local en nube o un ambiente local en mi red. Si yo selecciono el Cloud Shell, que es el ambiente en nube, me va a generar algo así como un bastión desde donde ya está instalado Kubernetes, el cliente de OSI, Docker, hay un demonio Docker corriendo para poder crear imágenes, para poder hacer push a repositorios. Y si yo quiero tener acceso desde mi máquina, porque ya tengo listo todo esto, necesito dos cosas. Una es el cliente de OSI configurado y algo importante es que a diferencia de otras instalaciones y otros proveedores, Oracle ofrece una capa adicional de seguridad que es a través de la autenticación de la plataforma de OSI. ¿Esto qué quiere decir? Que no basta con tener el kubeconfig, donde está el certificado y la referencia al endpoint, sino que también es necesario tener un token, una llave y un usuario que autentique con OSI. Lo que hace kubectl por debajo es primero autenticarse con el cliente de OSI, con la nube de Oracle, y una vez que se autenticó, autorizó, entonces Kubernetes puede autenticarse y autorizarse o pedir autorización con la infraestructura del clúster de Kubernetes. Entonces, esas son las dos dependencias y lo que quiero correr de manera local. Hay documentación de cómo instalar el cliente OSI en Linux, Windows y Mac, que es bastante simple. Y una vez que tengo esto, por supuesto, tengo que crear mi directorio .cube. Si es que no existe, si ya tiene alguna otra instalación, bueno, seguramente existe. Otra cosa interesante es que yo puedo obtener este archivo de configuración de Kubernetes utilizando el cliente de OSI que previamente instalé y creé esa relación de confianza. Recordemos que, o solamente para los que no lo han ocupado también, OSI es el cliente que me permite interactuar con toda la infraestructura de nube, es decir, base de datos, el Resource Manager para la ejecución de los planes de despliegue de Terraform, WAF, DNS, etcétera, etcétera, etcétera. En particular, yo estoy interactuando con CE, que es el Container Engine de OSI. Le pido que al clúster me genere la configuración de Kubernetes. Le paso obviamente cómo se llama mi clúster. Como ustedes vieron, tengo 3 clústeres, entonces necesito decirle qué configuración de qué clúster, dónde lo va a guardar, en qué región está, qué versión de token estoy utilizando y cuál es el endpoint donde yo voy a conectarme para solicitar esta información. Si yo ejecuto esta línea desde mi ambiente local, voy a tener el kubeconfig. No lo voy a hacer porque sobreescribiría mi configuración actual con la que estoy haciendo la demo. Entonces, al final, es así de simple. Una vez que yo ya tengo esa información, ustedes, los que usan Kubernetes, saben que esa es la configuración o la ubicación default de Kubernetes, donde va a buscar kubectl la configuración. Entonces, no hay que hacer nada. Yo tengo varios archivos de configuración y sí tengo que cambiar esto y lo vamos a hacer más adelante, pero eso es todo lo que yo tengo que hacer. Una vez que yo ya tengo instalado, yo podría, o instanciado mi clúster, quiero mostrarles algo muy rápido, que es los node pools. Los node pools básicamente son los pools de nodos que yo puedo tener donde voy a ejecutar los workers. En particular, yo tengo 3, que es muy similar a lo que yo estaba creando unos minutos antes. Y la ventaja de los pools es que yo puedo tener, por ejemplo, 2 pools. Uno, hay clientes que de repente dicen, voy a iniciar pequeño porque es una prueba, entonces quiero los workers más pequeños, pero vieron que está funcionando, entonces ahora quiero una infraestructura un poco más grande. En lugar de crear un nuevo clúster, lo único es que se agrega un nuevo node pool con máquinas virtuales más grandes, y entonces mi clúster va a operar sobre esos 2 pools. Es decir, si yo tengo 2 pools con 3 máquinas cada una, donde 3 de ellas son más grandes, todos mis despliegues se van a enrolar automáticamente con mi master. Van a descargar la configuración, el kubeconfig va a generar este archivo, esta relación de confianza con el clúster, y entonces yo tengo disponible toda mi infraestructura. Eventualmente yo podría bajar este pool y dejar el nuevo pool más grande. Entonces, ese es el objetivo de los pools en términos de la infraestructura de Kubernetes de Oracle. Y aquí yo puedo ver los nodos que tiene. Yo tengo mis 3 nodos, como ya había mencionado, y aquí tengo un tema que es la actualización. Yo voy a, déjame ver si es el
clúster correcto, ¿sí? Voy a hacer un upgrade aquí, este no tiene nada. Me dice qué versión vas a seleccionar, pues la última disponible, y eso debería ser suficiente, ¿no? Solito va a empezar a hacer la actualización y yo ya no me tengo que preocupar. Por supuesto que aquí yo tengo que garantizar que hay una ventana de mantenimiento porque se va a hacer un rolling update, pero de todas formas, lo que no quiero es que haya problemas en operación. Así de simple es hacer un upgrade porque algunos lo habían preguntado, y listo. Se sigue creando, yo ya tengo un clúster operando, solamente voy a mostrar algunas cosas porque quiero saltar a la parte de mostrar la parte de imágenes de Docker y la parte de GitOps, que cómo la ofrece Oracle. Yo aquí tengo ya mi clúster, uno de los que ustedes vieron, por supuesto, no el que se está actualizando. Yo aquí ya hice un export del kubeconfig. No estoy usando el default, es por eso que tengo que hacer esto. Y algo importante en términos de Kubernetes, déjame ver si tengo acá. Sí. Algo importante y que también algunos han preguntado, los que ya están más adentro en el tema de Kubernetes, es la obsolescencia que marcó Kubernetes con respecto a Docker. Docker sigue siendo vigente, digamos, en términos de diseño, de desarrollo de imágenes, porque es un estándar en términos de contenedores. No creo que en algún momento surja alguno nuevo, pero en ejecución ya no es posible utilizar, o ya no debería ser posible utilizar Docker como motor de ejecución de imágenes. En algún momento Oracle utilizó Containerd, recientemente cambió a CryoEngine, que ofrecen mayores capacidades de seguridad principalmente. Por supuesto, de performance, recordemos que Docker no está hecho para producción por características carentes de seguridad y de performance. Es por eso que en particular Oracle está utilizando CryoEngine. Podría cambiar, sí, es posible cambiar a Containerd o a Kata Container, por ejemplo, pero eso es un tópico un poco más avanzado para los que son más experimentados, pero es posible hacerlo. Esta es mi infraestructura, que son los 3 workers que yo había visto y regularmente creo mis despliegues de esta forma. Voy a interactuar solamente un poco con esta parte que es algo que yo había mencionado. Por ejemplo, si yo si tengo acceso a todos los recursos de nube desde aquí. Por ejemplo, monitoreo, MySQL, redes, DNS, secretos, bóvedas, por ejemplo, del mismo Kubernetes, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a hacer esto. Yo puedo acceder, por ejemplo, a la gestión de mis node pools o a mi clúster directamente. Aquí tengo que decirle qué clúster. Por ejemplo, puedo solicitar que los liste, le tengo que decir qué compartimento. Aquí ya se empieza a hacer un poco más latoso. No voy a entrar a esa parte, pero yo podría decirle en qué compartimento y me va a traer todos los clusters que existen y yo podría hacer modificaciones sobre esto. Es decir, con esto yo podría utilizarlo en mi ciclo de GitOps sin ningún problema. Otra cosa es que también, como muchos otros proveedores de nube, Oracle ofrece una API REST para poder interactuar. De hecho, el cliente OSI por debajo utiliza el API REST para comunicarse con el nube. Vamos a ver eso porque nos tomaría más tiempo, pero está disponible la documentación también si es necesario. Ahora, saltando la parte de GitOps, porque al final todo esto es junto pero separado, ¿no? Son cosas distintas que podemos ir agregando a nuestros proyectos, pero finalmente la intención, según Cloud Native y las metodologías ágiles, es que esté todo junto. Esto es Visual Builder Studio. Visual Builder Studio es una plataforma al estilo Bitbucket o GitHub, pero obviamente de manera privada. Por supuesto, Bitbucket y GitHub tienen sus planes empresariales donde se pueden tener sin restricción muchas cosas privadas y demás. Oracle no lo cobra, así como Kubernetes y PaaS no se cobra. Visual Builder Studio tampoco se cobra. Eso quiere decir que si ustedes están trabajando en un proyecto y el cliente decidió adoptar OSI como su proveedor de nube, automáticamente tienen disponibilidad o disponible esta plataforma para gestionar todos los ciclos de GitHub. La única limitante es que por lo que se cobra es por el storage. ¿Por qué el storage? Porque ahí vamos a subir nuestro código, probablemente vamos a subir nuestras imágenes de Docker o nuestros artefactos de Node.js o de NPM,
o de Maven. Entonces todo ese storage se empieza a cobrar, pero por supuesto el storage regularmente es bastante económico. Yo voy a entrar a mi proyecto. Hay muchas capacidades dentro de Visual Builder Studio, están los ejecutores y todo lo demás, pero no nos va a dar tiempo de verlo. Sin embargo, no quiero perder la oportunidad de mostrarles lo que habitualmente vemos en otras herramientas como GitLab o como Bitbucket, ¿no? Esto es mucho al estilo de ese tipo, pero me voy a saltar a otras cosas más importantes. Héctor ya les había comentado que Oracle ofrece un repositorio para imágenes privado. Esto quiere decir que no tienen que pagar, por ejemplo, me parece que Docker Hub ofrece un repositorio privado sin costo, pero después hay que pagar. Aquí no hay ninguna limitante, puede haber N cantidad de repositorios privados. Insisto, la única limitante es el storage. Yo aquí ya tengo mi registro de imágenes registrado en mi plataforma, se llama OCR. Yo puedo tener otro, por ejemplo, puedo vincular el Docker Hub también. No lo hago porque no es nuestra expectativa transmitirles cómo se haría con otro proveedor, sino empujarlos, invitarlos a que utilicen esta parte gratuita que ofrece OSI. Aquí yo puedo verlo desde esta parte, Registry, Container Registry, puedo ver todos mis registros desde aquí, o como yo ya lo tengo vinculado, por ejemplo, aquí está mi repositorio, yo solamente ahorita puedo ver los de Andrea, y desde aquí puedo ver todos, por supuesto, en algún momento puedo aquí filtrar o tendría yo que brincar a ese repositorio de Andrea que justamente está aquí. Entonces, yo desde aquí puedo tener acceso a mi repositorio Maven privado también, a mi repositorio NPM privado también, y mi repositorio Docker. Esto es útil, por ejemplo, si estoy yo escribiendo las librerías de autenticación, por ejemplo, cómo se hace la parte de JSON Web Token, las validaciones y demás, y no quiero que el resto de los desarrolladores necesite bajar mi código y compilarlo. Solamente hago el artefacto Maven, lo publico, y desde aquí Visual Builder Studio me dice cómo tendrían los demás desarrolladores que configurar su POM XML o su build.groovy apuntando a este repositorio. Y yo estoy usando NPM, porque yo soy más del estilo a lo mejor de Node.js, de JavaScript, también podría hacerlo aquí. Puedo poner aquí mi contraseña, por ejemplo, y cuando yo lo copie, aquí me va a aparecer codificado. Entonces, esto lo pongo dentro de mi package.json y listo. Esto es importante porque queremos no tener que estar pasando las dependencias y agregarlas a lo mejor en un directorio lib dentro del control de versiones. Recordemos que lo que es binario y se puede construir no tiene por qué estar en el repositorio, en el control de versiones. Entonces, eso mejor lo ponemos en nuestro repositorio de artefactos. Y voy a saltar rápidamente a la parte de builds. Builds es lo que ya conocemos, por ejemplo, los pipes de ejecución en Bitbucket. No recuerdo si así se llaman en GitHub. Recordemos que esos proveedores utilizan YAML y es bastante complicado tener un plan de ejecución o pipes de este tamaño en YAML. Lo que ofrece Visual Builder Studio es hacerlo todo de manera más visual, más gráfica. Yo aquí voy a ir un poco rápido con respecto a los pasos para ir al final a la construcción de la imagen Docker. Yo aquí tengo todas mis fases. Recuerden que para poder crear imágenes, ponerlas en un repositorio y después desplegarlas en un clúster de Kubernetes, pues es necesario autenticarse con los repositorios privados. Yo ya lo tengo aquí listo, configurado, yo ya lo había dado de alta previamente. Pongo mi usuario y mi password para poder autenticarme. Y cada vez que yo ejecuto este pipe, este build, esta tarea, me va a obtener de un pool que tiene OSI una máquina virtual que es un ejecutor. En este ejecutor no tengo la certeza de que ya se haya logueado al repositorio privado y es por eso que cada vez que yo traigo de mi pool este ejecutor, debo garantizar que ya estoy logueado con mi repositorio. Después hago un build que voy a utilizar, recordemos que para hacer un build hay que poner un tag habitualmente y el tag apunta al repositorio con a la URL del repositorio con el nombre de usuario o el repositorio y el tag y la versión. Entonces es por eso que aquí automáticamente me lo genera Visual Builder Studio y dice cuál es la imagen completa. Me dice o me indica dónde está mi Docker file. Yo lo tengo en root y lo vamos a ver ahorita. Yo puedo pegar aquí el Docker file completo o decirle en qué otro lugar o qué otra ubicación remota está. Yo voy a utilizar que es donde yo tengo todos mis Docker file para crear las imágenes.
Después, obviamente, yo requiero hacer un push, y al final, aquí esta barra no me deja ver qué hay. Ah, no, eso es todo. Voy a ver otro, al final, cómo se hace la parte de aplicación en el clúster de Kubernetes. Voy a ejecutar va a tardar unos minutos porque no he sacado ninguna imagen del pool, entonces tengo que sacarla del pool de ejecutores de OSI y tiene que iniciar y demás. Entonces puede tardar un rato. Recordemos incluso que lo ideal en estos builds es que estén asociados a un branch, que estén escuchando un cambio en el branch. Regularmente es master. Cuando yo tengo un branch de desarrollo, ya pasó las pruebas, probablemente quiero hacer un merge a ese master que ya se va a ir a producción, y entonces aquí es donde yo quiero correr toda este pipe de ejecución para probar, para crear la imagen, porque eso es lo que voy a desplegar al final en mi clúster de Kubernetes. Déjenme ver, por aquí tengo que ya tiene Kubernetes, para ver qué cambios. La única diferencia es que sigo haciendo el login, pero utilizo ahora, también me autentico con el cliente OSI. Recordemos que esto es necesario para poder interactuar con la infraestructura de Kubernetes. Hago lo mismo, un Docker login, un Docker build, como lo hicimos o lo vimos en el build anterior. Obtengo mi archivo de configuración de Kubernetes, como lo vimos también en el botón de conectar al clúster desde la pantalla de OSI para bajar ese archivo config y esté disponible en mi ejecutor. Aquí solamente hago una prueba para traer los nodos para ver que sí exista comunicación, y al final lo que hago es un apply de mi deployment.yaml que está dentro del directorio K8S en el raíz de mi repositorio. Me voy a remitir ahí para ver cuál es la estructura. Yo aquí tengo mi Dockerfile y tengo mi directorio K8S con mi deployment.yaml. Este deployment.yaml hace referencia a la imagen privada que yo estoy tratando de construir. Por eso es que cuando se hace apply, ya estaría disponible y mi clúster de Kubernetes podría descargarlo desde ahí sin ningún problema. Ahora, mi Dockerfile, vamos a ver, y solamente por hacer un resumen súper rápido de lo que implica crear una imagen Docker. Docker, veámoslo, no me gusta mucho, pero es la forma más fácil, es como una máquina virtual, no tiene toda la infraestructura del sistema operativo como una máquina virtual, pero veámoslo así, es un ambiente pequeño que tiene todo lo necesario para sacar provecho del sistema operativo host, en este caso un Linux, puede ser ahora un Windows si no me equivoco, pero habitualmente es un Linux, de manera que yo tengo acceso a todos los recursos de hardware del sistema host sin un hipervisor, lo que lo hace mucho más rápido. Todo esto, al ser empaquetado, me permite aislar los recursos de red, por ejemplo, sobre los que va a interactuar mi aplicación. Las imágenes de Docker regularmente parten de otras imágenes existentes. Por ejemplo, si yo quiero tener una imagen custom de Go Language, por ejemplo, probablemente quisiera yo, porque tengo una instalación custom de Go, quiero partir de una imagen Linux o Alpine, por ejemplo, o Ubuntu o Red Hat, u Oracle Linux, por ejemplo, y ahí instalarle una versión específica de Go Language con librerías específicas, ubicaciones específicas. Yo en particular tiendo a partir de una imagen existente. En este caso, para hacerlo muy rápido, hice una aplicación Node que ya tiene esta imagen. Yo aquí le digo qué imagen pública está disponible en el Docker Hub de Node y en la versión 15. Puede haber una versión más nueva cuando yo actualice esta aplicación, probablemente ya pueda correr una versión más nueva. Va a descargar esta imagen base y una vez que está abajo, lo que voy a hacer es agregar los archivos específicos que yo tengo en mi aplicación, que estos están en la raíz y están versionados. Y una vez que se copian a esta imagen que ya tiene Node y que a su vez ya tiene npm, lo único que hago es un npm install que va a leer el package.json con todas las dependencias. Vamos a remitirnos ahí para ver específicamente qué tiene. Yo voy a copiar mi main.js, mi package.json, y mi package.json tiene mis dependencias. Es por eso que tampoco tengo por qué agregarlas aquí. Si yo tuviera una dependencia privada, podría agregarla aquí, como lo vimos en la sección de npm, de manera que solamente esté disponible y agregada en la imagen una vez que esté corriéndose el Docker build. Una vez que yo ya instalé las dependencias, digo que voy a exponer el puerto 80 y voy a iniciar mi proceso con npm start. Esto es mucho de jerga de Node.js, pero si tuviéramos algo en Java, por ejemplo, esto tendría que ser partir de OpenJDK o de Hotspot,
en su versión, no sé, por ejemplo, la 8 o la 11, la que estemos necesitando. Yo voy a copiar mis clases, por ejemplo, las librerías, probablemente incluso yo quisiera hacerlo con Maven, con el archivo .pom para hacer las instalaciones, con un mbn install, bajar las dependencias, y yo al final podría solamente correr con un java-jar, por ejemplo, o un java-cp, y eso sería todo. Esto estaría disponible para que cualquiera de los que tienen acceso al repositorio puedan descargar esta imagen y sin preocuparse por las dependencias, por la versión de Java, si lo tengo instalado, solamente voy a hacer un Docker run de esto. ¿Cómo yo ejecuto? Esta, como es una imagen privada, no la puedo descargar desde aquí. Voy a utilizar alguna otra, por ejemplo, Nginx. A mí regularmente no me gusta instalar mucho software en máquina porque tengo diferentes versiones y entonces puede haber conflicto. Entonces, lo que yo regularmente hago con muchas de las cosas, como Redis, por ejemplo, en algún momento va a hacer demos con Mongo, lo que hago es remitirme al Locker Hub donde están las máquinas oficiales y descargar esta imagen. Regularmente la documentación me dice cómo correr cada una de sus imágenes porque todas son diferentes. Eh, y cada una tiene su peculiaridad. Yo puedo decir, por ejemplo, aquí recordemos que Nginx es un web server además de un reverse proxy. Entonces probablemente quiero poner un sitio, contenido HTML, que está en mi host local y lo quiero montar dentro de la imagen. Yo tengo que usar la opción de montar volumen, y hace referencia de esta forma. Desafortunadamente no tenemos tanto tiempo para esto y ya tengo que ir cerrando. Voy a ir corriendo esta imagen en esta máquina que tengo. De hecho, tengo que correrlo de esta forma. Va a descargar la imagen, no estoy instalando ningún software. De hecho, voy a tener un error porque este contenido no existe. Sin embargo, voy a dejarlo ejecutando. Y así es como yo en ambiente de desarrollo puedo descargar ok, bueno, aquí tengo un problema de autenticación con mi host remoto, pero bueno, básicamente yo aquí es como podría cambiar mi imagen. Aquí yo podría poner mi imagen privada. Voy a usar rápidamente esta imagen privada para ya cerrar. Quiero mostrarles solamente algo importante para terminar porque lo preguntaron en la sesión anterior y no quiero tampoco dejarlo así. Yo, si pensando que quiero utilizar este microservicio, tendría que usar este ID de imagen. Perdón por mi pero podría ser algo así. No estoy autenticado, me va a decir que no tengo permiso, pero no tengo que instalar nada. Es más, no sé ni en qué tecnología está corriendo este microservicio. Esta es la ventaja que yo tengo al correr Docker. Insisto, ¿qué otros problemas nos trajo? ¿Cómo voy a hacer la recolección de logs de tantos microservicios que tengo en ejecución? Por ejemplo, yo tengo aquí tengo muchos pods corriendo. En realidad este no es un ambiente productivo, y no es que sean vastos, pero yo cuando tengo un error, ¿cómo los puedo ver? Es los retos que tiene. Por supuesto que hay formas de resolverlo, que ya no nos da tiempo de platicarlo, y mientras yo tengo todos los pods, solamente quiero cerrar eh, con algo. Bueno, aquí tengo mis pods. Si yo quiero, además estos no son, no tienen estado, entonces cada vez que se reinician tienen un hash distinto. Entonces ya poder conectarme de manera automática es difícil, ¿no? Entonces son de los retos que va trayendo microservicios que Kubernetes y que en particular con Oracle se mitigan de una manera mucho más simple. Para terminar, quiero hacer referencia a este sitio público. Son todas las imágenes Docker certificadas por Oracle para correr en eso, en Docker y a su vez en Kubernetes. Y como pueden ver, pues es vasto, ¿no? Desde la capa de seguridad, pasando por elementos de base de datos para replicación, la misma base de datos, OHS, SOA, WebLogic, existe OpenJDK por ahí. Esta no es la pública, está OpenJDK, aquí está, NoSQL, Oracle Linux, Corps and Report, OUD, ¿no? El directorio unificado, etcétera. Entonces, denle una revisada. Si ustedes quieren correr un WebLogic rápido sin tener que instalar WebLogic, aquí viene la referencia. Si quieren ustedes crear un contenedor a partir de Java o de OpenJDK, también están las instrucciones
y la documentación bastante clara desde aquí es bastante simple. Aquí viene cómo hacerlo todo, no hay pierde y pueden empezar a utilizar algunos elementos con la capa gratuita que ahora ustedes tienen. Con esta parte quiero cerrar, hemos terminado el tiempo. Ahí hay algunas preguntas. Héctor, si me ayudas, me parece. Listo, creo que ya Sí, están Oscar, contestadas claro. todas. Sí, nada más, igual a lo mejor tú puedes complementar algo. Me preguntan si existe algo similar al SR de Amazon. Entonces, mi entendimiento es que el SR es similar a nuestro registry, como el de Oracle, pero no sé si hay alguna funcionalidad adicional que tenga el SR de Amazon que a lo mejor sea diferente a lo que nosotros tenemos. Quizá nada más Mira, para que complementes. al ser apegado, digamos, a un estándar del Registry versión 2, en realidad no es que haya características distintas del lado de uno y del otro, más bien es lo que hay alrededor, ¿no? Ellos manejan la segregación de la seguridad de una manera distinta de nosotros, pero finalmente existen la posibilidad de segmentar estos roles para acceso a push o pull, la manera en que se manejan los registros, finalmente las imágenes siguen manejándose igual. Entonces, en ese sentido, tiene que ser muy estándar la manera en la que se manejan todos los container registry. Entonces, la respuesta es solamente se hacen las cosas de manera diferente.